יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך Shalom. Pues quiero saludarlos a todos precisamente con esta canción, con este canto, que es la bendición arónica, la bendición que Aarón le transmitía al pueblo. Que el Eterno te bendiga y te proteja. Haga brillar su semblante sobre ti y te dé gracia. Levante su rostro hacia ti y ponga en ti paz. Es una hermosa canción. Es una canción que habla precisamente de la soberanía del Padre, de quién es el Padre, de lo que representa para el pueblo y sobre todo que bajo su bendición no había nada que temer. Quiero pues contarles que estábamos un poco retraídos del canal porque pues me dio una gripa muy fuerte, me dio mucha tos y gracias a esa tos pues no podía hablar bien, así que por eso estuvimos un tiempito sin grabar videos, pero ya estamos aquí nuevamente para retomar el hilo que llevábamos. Como ustedes se dan cuenta, pues a nivel mundial hay bastante noticias, bastantes sucesos y estamos quizás a portas, como algunos señalan, de una hambruna, de una situación muy complicada a nivel mundial. Y pues aquí estamos nosotros, en medio de todo esto, intentando buscar la verdad, en medio de todo esto, intentando hallar esa verdad de Yeshua, hallar la verdad del Evangelio del Reino. Así que gracias a los que se han suscrito, a los que comparten, a los que se toman el tiempo para mirar estos videos que han resultado un poquito largos, pero realmente pues han valido la pena. Y siempre hemos recalcado que es muy importante que nosotros tengamos conciencia de lo que está ocurriendo. Y no estoy hablando de los sucesos a nivel mundial o algo así. Estoy diciendo es que debemos tener conciencia de nuestra vida, que estamos viviendo una experiencia muy volátil, muy rápida, muy pasajera, y que a menos que entendamos lo que estamos experimentando, que es una realidad, yo la he llamado virtual, pues la muerte nos va a tomar por sorpresa y nos va a sorprender. Realmente nos va a sorprender. Recuerden ustedes que hemos insistido en este canal que estamos de paso. No vamos a estar aquí para siempre, ni siquiera vamos a alcanzar los 100 años, a menos que el Padre pues así lo tenga dispuesto, pero hablo en condiciones normales. Cada día que pasa, cada día que va transcurriendo, nuestro cuerpo nos va diciendo, oye, ya es un año más, son 10 años más,
y nuestro cuerpo nos va hablando acerca de la premura del tiempo que tenemos. Casualmente, esta semana que pasó, un actor muy conocido aquí en nuestro país, llamado Toto Vega, le escuché una entrevista después del suceso de su muerte. Estaba en un teatro en un pueblito por allá en Santander que se llama Barichara, y precisamente estaba desarrollando la actividad a la cual él se dedicaba, que era la actuación. Allí tenían un evento, algo relacionado con la cultura, y una vez recibió los aplausos que le estaba dando el público, sintió un dolor en el pecho, se desmayó y ahí terminó todo. Ahí murió. Pero me llamó mucho la atención lo que él días antes había dicho a un periodista en una entrevista, así que quiero compartirla. Ustedes la pueden buscar ahí, la entrevista que le hacen a Toto Vega. Una de sus párrafos dice él: nuestra propia vida es una obra de teatro donde somos el protagonista, donde el director de la obra en cualquier momento nos baja el telón. Eso es lo que él dijo. Y resulta ser muy cierto, pues para la prueba su propia vida. Estamos en una experiencia pasajera y en cualquier momento nos van a bajar el telón, y es algo que no sabemos, ¿no? Aquí lo que intentamos, o tratamos de al menos intentar en este canal, es que podamos ver aquello que los demás no pueden ver. Estamos mirando tanto para abajo y estamos buscando tantas cosas aquí abajo que olvidamos mirar hacia arriba y darnos cuenta, tener una perspectiva más real de las experiencias que nos suceden y que nos revelan que estamos de paso. Cada día la muerte se nos aparece aquí, se nos aparece allí, y nos está diciendo precisamente eso. Ojo, estás de paso, estás de excursión, estás por un momento y luego te vas a ir, igual que ellos, ¿no? Igual que fulano o sutano que ya experimentó eso. Pero hoy en día, pues por supuesto, todas las personas están buscando todo lo contrario, no se están analizando en sí mismos respecto a esa realidad, sino que están buscando cómo revertir eso. Así que está muy de moda los coach, ¿no? los líderes de la salud, y dicen cuánta cosa puede haber para hacer que el ser humano no muera. Entonces algunos te dicen no comas carbohidratos, no comas harinas, no comas dulce, no ingieras aceites, no tomes alcohol, y así vas. Tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer esto, dejar aquello, una infinidad de sugerencias respecto a la salud, que incluso te dicen que el agua que estás tomando te está matando. Y cualquier persona que tenga en su idea vivir aquí para siempre, pues va a terminar envuelta en un nido de anzuelos, en un enredo. Porque por más que lo intente y por más que se esfuerce, la muerte va a pasar la factura. Y nos vamos a ir de este mundo. Así que espero que todos estemos conscientes de esa realidad, todos estemos apercibidos, como diría alguien, de que estamos de paso y que nos vamos a ir. Las enfermedades, los accidentes, mediante cualquier cosa, nuestro Padre, cuando Él tenga destinado, va a quitarnos ese soplo que nos dio y finalmente vamos a descansar. Y es por eso, es por
precisamente por esa realidad que necesitamos tener un enfoque muy preciso de nuestra propia vida y no sufrir más de la cuenta. Le escuché precisamente a este señor decir: ¿para qué te tomas la vida con angustia si de todas maneras no vas a salir? Decía que no nos tomáramos la vida tan en serio porque finalmente íbamos a salir muertos de ella. No te tomes la vida tan en serio porque no vas a salir vivo de ella. Y es la verdad. Así que bueno, necesitamos crear una relación con el Padre, como les he insistido, una relación de oración. Esto del Evangelio del Reino no se trata de que nos volvamos perfectos, unos pecadores perfectos, no, sino que en nuestra relación con nuestro Padre podamos ir siendo santificados, ir siendo limpiados, si es su voluntad, si es que somos o hacemos parte de sus escogidos. Hemos tenido muchos temas. El de hoy es un tema de esos bien profundos, pero que está ahí en la palabra para ser descubierto y que poca gente realmente se detienen a considerar. Este tema lo hemos titulado El extraño velo del santuario. Repito el título por si no lo recuerdan fácilmente, es El extraño velo del santuario. Quiero recordar brevemente que el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1 hasta el 5, dice: así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel, escuchen bien, verdadero santuario que el Señor asentó y no el hombre. Está hablando del santuario celestial. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Como fue respondido a Moshe cuando había de acabar el santuario: mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Haz todas las cosas conforme al dechado o al bosquejo, a la maqueta que te ha sido mostrada en el monte. Esta cita es realmente impresionante porque nos está conduciendo a otra dimensión, nos eleva de este plano y lleva nuestra mente a lo celestial. Dice que este santuario que construyó Moshe en el pueblo de Israel era sombra y era bosquejo del santuario celestial. Bosquejo y sombra del celestial. Entonces estas dos palabras, bosquejo y sombra, ¿qué es un bosquejo? Un bosquejo es como una idea o diseño en su primera etapa. Entonces es un proyecto, algo en su primera fase. Y una sombra, ustedes saben que la sombra es la parte oscura que proyecta un cuerpo, ¿no? Sometido a la luz. Así que el santuario y todo lo que estaba relacionado con él era bosquejo y sombra de la realidad celestial que simplemente el Padre vino y lo proyectó aquí, ¿no? Entonces, si el santuario de Moisés es sombra, entonces evidentemente hay otro santuario real, el cual es proyectado como una sombra aquí en la tierra. Este texto también menciona que Moisés construyó el santuario basado en lo que se le mostró en el monte Sinaí.
Y eso es muy sorprendente, ya que lo que podemos ver por toda la Biblia es que este mundo es una representación del mundo celestial y que muchas cosas que sucedieron allá en el reino en tiempo pasado fueron replicadas aquí abajo mediante personajes humanos y situaciones, ¿no?, de la vida en esta tierra. Es decir, que cada historia, cada situación y cada palabra de la Torá y del Tanaj lo que está señalando son eventos que fueron contados, ¿no?, a través de esas parábolas, pero que son eventos evidentemente celestiales, ¿no? Cosas celestiales que pasaron antes o que sucederán en el futuro, pero que están representadas por figuras, por parábolas. Por eso es que Yeshua dijo que no pasaría ni una yod, ni una tilde hasta que todo acontezca. Entonces, nosotros necesitamos entender que la Torá es un libro profético en primer lugar. Es sombra, como lo dice Pablo. Todas esas cosas eran sombra de la realidad que iba a venir luego. En este caso, Yeshua es la realidad y el santuario es simplemente la sombra de él. Ya lo hemos explicado muchas veces. La gran mayoría de la Torá en realidad estaba apuntando era a Yeshua y a su ministerio, a su persona. Por eso, en la vida de Yeshua ustedes van a ver que cuando sucedía algo, él inmediatamente decía, esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. ¿En dónde? En la Torá. ¿Ves? Entonces no podemos tomar la Torá como un libro o como unos libros simplemente literales, sino hay que tomarlos también como unos escritos simbólicos que apuntaban a Yeshua, eventos proféticos que estaban consignados en la Torá. Y cuando ustedes van a ver el cumplimiento de eso allá en el Tanaj o en la Torá, ustedes van a decir, pero qué raro, acá no está hablando de eso, ¿sí? A ver, les cito por ejemplo cuando él dice, cita a Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cita esas escrituras y le dice a los fariseos, les dice, esta escritura se está cumpliendo frente a ustedes hoy delante de vuestros ojos. Pero cuando ustedes van a analizar el texto de Isaías, pues su contexto, el contexto que rodeó esa frase no es ni parecido a lo que Yeshua está diciendo allá. Entonces, de ahí podemos concluir que esa Torá, que esa Tanaj es altamente simbólica. Y eso encuentra plena coherencia con el mensaje del reino que Yeshua enseñaba, ¿no? Ustedes saben que el Salvador usó un lenguaje codificado y de parábolas para traer secretos del reino que estaban ocultos desde la fundación del mundo y que estaban ocultos para ser revelados ¿a quiénes? A los escogidos del Padre. Entonces, dicho así, las escrituras del Antiguo Testamento contienen grandes misterios que a través de Yeshua iban a ser descubiertos. La preexistencia, por ejemplo, el saber que antes de existir aquí, pues existíamos antes, es algo que fue revelado mediante parábolas y códigos, ¿no? Por ejemplo, les voy a citar otro ejemplo. Yeshua existía antes de venir aquí y estuvo relacionado con seres que lo rechazaron. ¿Cómo sé yo eso? Pues si ustedes leen el libro de Juan, en el capítulo 1, les voy a leer para que podamos entenderlo. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Este era en el principio con el Eterno. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Otra traducción es no la comprendieron, ¿no? O no prevalecieron contra ella. Está hablando de un principio, está hablando de Yeshua cuando existía con el Padre como el Verbo, y dice que allí las tinieblas no pudieron con él. Menciona una guerra, una contienda, un alegato. Pero ¿cuándo fue que el Verbo estuvo en guerra contra las tinieblas? Y no estamos hablando de la creación del mundo, no estamos hablando de Adán y Eva, sino de un principio mucho más atrás. Estamos hablando de cuando el Verbo habitaba con Dios en los principios de la eternidad. Así que el santuario terrenal es la copia del celestial y el sacerdocio humano es la copia del real sacerdocio, que es por supuesto Yeshua el ungido, el Hamashiach. Entonces, si deseamos saber, entender lo que hay arriba de nuestras cabezas, necesitamos analizar qué significa cada detalle, cada color, cada forma, cada situación en el santuario, porque al hacer eso vamos a ver y vamos a comprender mejor las cosas que el Padre quiere y está interesado en que entendamos, ¿no? Por eso lamento tanto que haya personas que en su afán quizás sincero de buscar del Padre se hayan ido a la Torá a tratar de encontrar una obediencia simplemente a unos estatutos insípidos, porque ya son insípidos. Después de Yeshua, la Torá, lo que yo les decía, la Torá era el libro que hablaba del elefante, pero venido Yeshua, que es el elefante, pues la Torá hay que verla ya es a través del elefante y no directamente. Por eso él les decía a los fariseos: ustedes creen que en la Torá encuentran vida eterna, pero la Torá habla es de mí. Es lo que les estaba diciendo Yeshua. Yeshua les decía: no busquen en la Torá, o si van a buscar en la Torá, pues tienen que encontrarme, tienen que verme a mí, porque es inaudito que ustedes se la pasen buscando la vida eterna en la Torá cuando esa Torá habla es de mí. ¿Me hago entender? Así que la Torá es para ser vista a través del filtro de Yeshua, a través de la mirada de Yeshua, a través de la vida de Yeshua. Hace unos días hablábamos con unas personas de raíces hebreas que están ensimismados, están obstinados en que hay que guardar la Torá, pero esa es una contradicción en sí mismo, intentar guardar la Torá al pie de la letra. Porque la Torá es una serie de instrucciones para un momento específico, para un pueblo específico, y en este momento en que hemos pasado de Yeshua, en que Yeshua nos ha abierto los ojos, pues ya tenemos que ver la Torá es a través de Yeshua. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, la Torá tiene cantidad de mandatos para ese momento, y yo le decía a esa persona, pero ahí es que buscar el espíritu de la Torá y no la Torá en sí misma, porque los mandatos de la Torá parecerían hoy en día sin sentido. Un ejemplo, solo les voy a citar uno, ¿no? Son 613 más o menos, puede ser un poco menos de mandamientos. Pero, por ejemplo, había uno que decía que si encontrábamos, descubríamos o sabíamos, sabíamos, si alguien sabía en el pueblo de Israel que doña Perenceja es bruja, consulta a los muertos y hace tarot y lee cartas y lee cualquier cosa de esas, ¿no? Practica la hechicería. Nuestro deber es matarla, llevarla a la asamblea para matarla.
Y pues por supuesto eso se cae de su propio peso, de que hoy en día, número uno, ni se puede hacer, ni lo debemos hacer, porque ya a través de Yeshua la ley tomó su verdadero sentido, su verdadero significado, como él decía, ¿no? Entonces, espero que eso ya esté suficientemente resuelto. Hay que buscar el espíritu por el cual el Padre les mandaba cosas como estas, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Bueno, pero volviendo a tomar el hilo del tema, cuando Yeshua estuvo en la tierra con sus discípulos, él acostumbraba a abrir la palabra y explicar esos detalles ocultos consignados allí, ¿no? Él lo hacía mediante parábolas. Pero hay algo que ocurrió después de que él murió y resucitó, porque cuando los discípulos escuchaban a Yeshua explicar la Torá, ellos sentían que el corazón les ardía. El mismo Yeshua advirtió, les dijo ese día: esto es lo que les hablé, estando aún con ustedes, ¿no? Estoy citando a los dos discípulos que se encontraron con Yeshua camino a Emaús, si no me equivoco, ¿no? Lucas 24:42. Entonces, él cuando se encuentra allí con ellos y ellos hablan con él y él les explica las escrituras. ¿Cuáles escrituras? No era Primera de Pedro ni el Evangelio según San Juan, no, les explicaba, era la Torá, los libros de Moisés. Entonces, él les decía: esto es lo que les hablé, Lucas 24:42, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que estaban escritas de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que este texto evidencia varias cosas. La primera, que la Torá decía cosas que Yeshua tenía que cumplir, incluso los salmos, ¿no? Él dice, eso sucedió para que se cumplieran los salmos, los escritos de los profetas y en la Torá de Moisés. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Torá de Moshe, los libros de los profetas y aún los salmos, de lo que se ocupan, esto es muy importante entenderlo, es de hablar de Yeshua. Y nosotros cuando leemos pensamos que está hablando del pueblo de Israel, que está hablando de eso, de historia. Pero aquí Yeshua nos está diciendo que esos libros no hablan de otra cosa más que de Él. Y eso nos da la base para hacer las interpretaciones que hoy vamos a hacer en este y bueno, en los demás temas que vamos a tener. Entonces, quiere decir que el libro de Números, el libro de Reyes, los Salmos, el libro de Ruth, ¿de quién hablan? De Yeshua, claro que sí. Lo interesante es que si tú vas a leer esos libros, pues difícilmente vas a encontrar una alusión directa al Mesías. Hay algunas pocas. Si al leer el Antiguo Testamento tú vas y no puedes ver a Yeshua, entonces quiere decir que estás teniendo una dificultad en el enfoque que le estás dando a la lectura. Porque si no estás viendo a Yeshua al leer la Torá, estás perdiendo el tiempo. Colosenses capítulo 2, verso 3 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y bueno, hay personas que dicen ser creyentes en la Biblia, pero señalan o cuestionan duramente que investigar o indagar tanto en los temas bíblicos es inapropiado. Ellos dicen que para qué investigar, que para qué escudriñar, para qué me sirve a conocer esos secretos. Permítanme decirles que es el conocimiento en uno o en otro sentido el que nos permite modular el pensamiento y la manera en que vivimos nuestra vida. Por supuesto, teniendo el enunciado de que es el Padre el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que
Estoy repitiendo lo que Pablo dice, que la fe se alimenta por el oír y el oír por la palabra. Y en ningún otro lugar vas a escuchar, digamos, una explicación de la Biblia como la que estamos teniendo aquí. Un enfoque totalmente crítico, totalmente objetivo y analítico, ¿no? Yo aquí, pues, como les digo, no estoy sentando la palabra, no estoy diciendo que esa es la última gran verdad, sino que simplemente lo expongo para que ustedes en su entender también lo analicen y lo pongan a prueba. Así que cuando tú leas la historia de la burra de Balaán, pues ahí tienes que encontrar a Yeshua, porque si no lo encuentras, él dijo que la escritura hablaba era de él, y si no lo encuentras significa que estás perdiendo el tiempo al estudiar la palabra de esa manera. ¿Qué hacían los fariseos? Estudiaban la Torá, pero simplemente para ver, qué es lo que hay que obedecer, qué es lo que hay que hacer. O sea, lo veían con un enfoque totalmente legalista. Y por supuesto, lo que nos pide la palabra es buscar, leer, estudiar diligentemente precisamente la palabra, ¿no? Jeremías 9:24 dice: alábese en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme. Jeremías 9:24. Él desea que lo entendamos, Él desea que lo conozcamos, y por ahora el único medio que tenemos a mano pues son las Escrituras. Entonces solo reflexionemos un poco y notemos que si nosotros gastamos tanto tiempo en las redes sociales o en la televisión, pues valdría la pena gastarle tiempo a la palabra que el Padre nos dejó con toda su sabiduría, la cual nos puede hacer más sabios para la salvación. Pongan la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, y no en las de la tierra. La palabra, por supuesto, es la única fuente que tenemos a disposición. Y como les digo, podemos cometer errores, podemos cometer imprecisiones, pero por lo menos lo estamos intentando hacer. Entonces, retomando un poco toda esta explicación que para algunos puede resultar muy extraña, pues si de pronto alguna persona está viendo este video por primera vez, le pedimos que por favor vaya y mire desde el capítulo 1 para que pueda entender de qué se trata todo esto. Yo quiero ponerles un ejemplo. De cómo necesitamos romper algo que hay en nuestra mente, y es el hecho de que estamos pensando en este mundo, en esta realidad, en esto que olemos, en esto que sentimos, que vemos, que escuchamos, que palpamos, pero no estamos pensando en que hay otras realidades que, aunque son desconocidas para nosotros en este momento, pues no podemos negar que existen, ¿no? Entonces, pensando en eso, en que hay una realidad que estamos pasando en este momento, pero que hay otras dimensiones, pues eso debe explotar nuestra mente y debe llevarnos a pensar en que luego de que estemos aquí y desarrollemos nuestro aprendizaje en este mundo, pues vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a ir a esos lugares celestiales, como los menciona el apóstol Pablo. Ahora, no podemos descartar y no podemos echar a la basura muchas cosas que han experimentado algunas personas que han estado en lugares celestiales y a quienes se les ha permitido regresar a la tierra y han contado lo que han visto mientras estuvieron muertos, algo que es realmente llamativo, algo que es realmente estremecedor. Por ejemplo, el neurocientífico, agnóstico que regresó a la vida, ¿no? Murió, fue científicamente comprobado que murió, que estuvo muerto, y que luego regresa a la vida creyendo en que hay un más allá, en que hay otra realidad, y que
ahora cree en ese ser superior, ¿no? O qué tal el caso de Javier Vanegas, el Lázaro, el conocido Lázaro de Corabastos, quien recibió una puñalada en el pecho y cuenta que fue lo que, bueno, la gente conoce como infierno o cielo, donde vio a personas en estos lugares. Y bueno, pues yo trato es de que no lo demos por cierto o por desmentido, sino que pensemos que hay otras realidades, hay otras cosas, y que nosotros aquí simplemente somos espíritus metidos en estos cuerpos, y que una vez morimos somos liberados de esta, digámoslo así, de esta carcasa, de este estuche, y que una vez dejemos este mundo, pues vamos a realmente a conocer esos mundos reales, o vamos mejor decirlo así, vamos a reencontrarnos con esos mundos que alguna vez estuvimos por allí, en esas realidades. Así que, como les decía anteriormente, creo firmemente que este mundo tal y como lo conocemos es la copia de lo que fue el reino celeste en épocas pasadas, ¿no? Ese conflicto fue copiado aquí con un propósito especial, y para ello el Padre recreó o copió esas regiones celestes a fin de que el conflicto pues tuviera como esa enseñanza, como les decía en el video pasado, con la mezcla de luz y oscuridad, la mezcla de dolor, pero al mismo tiempo también de felicidad. En este mundo tenemos las mezclas, ¿no? Las mezclas. Más adelante vamos a ver un tema acerca de ello, pero por ejemplo, recordar que hay una Jerusalén aquí en la tierra, porque es que en las regiones celestes hay otra Jerusalén, o la real Jerusalén, ¿no? Hubo un templo aquí, un santuario, porque hay una réplica. No hay una réplica. Está el real templo en el reino de los cielos, ¿no? Por eso la Biblia, al describir los eventos celestiales, parece mezclarse con los eventos terrenales. Cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar que parece mezclarse uno con lo otro. Es decir, está como que describiendo cosas terrenales, pero a su vez está describiendo cosas celestiales. Por ejemplo, les voy a citar lo que dice Ezequiel, capítulo 28, que para referirse a Lucifer lo hace bajo la figura del rey de Tiro. O sea, se puede entender que el rey de Tiro, hubo un rey de Tiro, pero en realidad hay un verdadero rey de Tiro celestial. Y hay un lugar llamado Tiro allá en las regiones celestes también, ¿no? Y que, por ejemplo, David, el rey David, o David como es conocido, representa ¿a quién? A Yeshua en su fase de rey. No dudemos que hay un Saúl que intentaba llevar la contraria a la designación de Yeshua como rey del universo. Ante la muerte o en la muerte y resurrección de Yeshua podemos ver más claramente lo que acabo de decir de estos universos paralelos o estas realidades extraterrestres, por llamarlas así. Cuando Él resucitó, dice que Él fue a las profundidades de la tierra. Que alguien me explique. Y dice que anunció. Los traductores usan predicó, pero creo que la palabra más que se ajusta al texto es y anunció su victoria a los espíritus encarcelados. Por eso cuando se encuentra con Miriam le dice: no me toques, aún no he subido al Padre. Entonces evidentemente hay tres lugares al menos, o tres dimensiones o mundos, como lo quieras llamar. Lo profundo de la tierra, ¿no? La tierra, esta realidad, y el trono del Padre, aunque el apóstol Pablo dice que hay 7, ¿no? Pero pues yo realmente
No podría decir cuáles son porque no lo sé, pero eso es lo que dice el apóstol Shaul. Por ejemplo, el valle de Ginón, que les voy a recordar que era el valle de Ginón, era un terreno en las afueras de Jerusalén que se usaba como vertedero para la descomposición de la materia, ¿no? Ahí estaban cadáveres, echaban basura, quemaban eso, pero ese valle de Ginón también existe en las regiones celestiales y es llamado también el infierno de la Gehenna, ¿no? Ya vimos cómo, por ejemplo, Ezequiel 31, para referirse a esos seres celestiales, lo hace bajo esas figuras. Y yo sé que estas cosas pueden resultar hasta tediosas, pero yo sé que hay gente que le gusta. Hay gente a quien el Padre ha elegido y le gusta investigar, le gusta buscar, porque encuentran felicidad, encuentran emoción, encuentran paz en ver cómo nuestro Padre ha dejado todas estas secretos allí para ser descubiertos precisamente por sus hijos, porque Él está interesado en revelárselos. Entonces, como les decía, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 31, para referirse a esos seres celestiales, ¿cómo se refirió a ese ser celestial, a Lucifer y a los ángeles que se revelaron? ¿Bajo qué figura? Pues bajo la figura de árboles del Líbano, Ezequiel 31, usando al faraón o al rey de Tiro también para referirse a Lucifer, a ese ángel caído. Y también, como veremos más adelante, en este plano terrenal existió un monte Hermón, porque hay un monte Hermón en las regiones celestes, y por eso hay un monte Hermón aquí en este lugar, en esta realidad. Igual que el mal muerto, ¿no? Entonces llamemos espejos a esos lugares. No debería extrañarnos que esas construcciones formidables y asombrosas de la antigüedad, tal como las pirámides de Giza, ¿cierto?, en realidad tengan un mensaje o un trasfondo más oscuro que el de emperadores locos que hicieron simplemente tumbas para morir. Igual no es normal que ellos se hicieran llamar dioses. Igual sucede con el monte de Megido, por ejemplo, el famoso monte de Megido, ¿no? o el Valle del Reencuentro. Ese monte es mencionado en Apocalipsis, el monte de Megido, el monte del Armagedón. Así que todas estas figuras, o por ejemplo el sacerdote Melquisedec, o bueno, lo llaman mal Melquisedec, pero es Melquisedec, que no es más que el símbolo del rey de Salem, o de justicia, que por supuesto apunta a Yeshua. Así que cuando vuelvas a leer la Biblia, ten en cuenta que está contando la historia de las regiones celestes, pero está usando figuras, formas que son terrenales, ¿no? Es decir, que usa figuras terrenales para hablar de figuras o cosas celestiales. Es muy importante que tengamos pues en cuenta esto. Pero vamos a volver entonces al tema que nos ocupa hoy, que es el misterioso velo del santuario. ¿Por qué le hemos puesto este título, el misterioso velo? Ya se van a dar cuenta por qué. Además que uso una palabra que me parece muy, muy bonita, muy, muy linda, y es la palabra que le sigue, ¿no? Es el velo hecho de primorosa labor. Eso dice la Torá, que era un velo hecho que tenía que ser hecho de primorosa labor. ¿Qué entienden ustedes por primorosa labor? El velo del santuario. Vamos a empezar a explicar que el santuario, ustedes saben, el lugar donde se hacían los sacrificios, donde ministraban los sacerdotes y el sumo sacerdote, recuerden que no era sino uno, y ese lugar fue construido por mandato del Padre con unas especificaciones de medidas
de elementos, de madera, de varios elementos que tenían que ser precisos del color y la forma que el Padre le mostró a Moshe que debía hacerlos. ¿Está bien? Este santuario tenía, por supuesto, 2 compartimentos, uno al que era llamado lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Y hoy vamos a tocar apenas un punto de ese santuario, porque yo le calculo unos 100 elementos del santuario que todos, por supuesto, hablan es de Yeshua. Hoy solo vamos a tocar uno de esos elementos, que es el velo. El velo. No vamos a atacar ninguna otra cosa, sino el velo que dividía el lugar santo del santísimo. ¿Está bien? Y eso, por supuesto, nos va a llevar a otra dimensión, a otro nivel de conocimiento. Y es hora de que, digamos, como decía Pablo, ¿no? Todo aquel que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido ya es para quienes, para los adultos, los cuales, dice Pablo, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Eso dice Hebreos 5, verso 14. Entonces, ya es hora de que tomemos alimento sólido de la palabra, que nos nutra el espíritu. Ya dejemos de estar haciendo esas lecciones para personas que hasta ahora están empezando a conocer a nuestro Padre. Ya debemos estudiar cosas más profundas, como esas cosas que hacían arder el corazón de los discípulos de Cleofas y del otro discípulo camino a Emaús, que nos lleve a una experiencia espiritual más real en nuestras vidas. Entonces, no olvidemos lo que ya leímos acerca de cómo esto que sucedió aquí abajo es el reflejo, es la sombra de lo celestial. Y pues en ese sentido, si queremos conseguir respuestas, porque este canal es para eso, para conseguir respuestas del por qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo aquí en este mundo, pues necesitamos escudriñar todos estos textos. Hoy vamos a centrarnos en ese misterioso velo que dividía el lugar santo del Santísimo en el santuario, el cual fue ordenado por el Padre que fuera hecho de primorosa labor, el velo hecho de primorosa labor. Así que voy a invitarles para que abramos nuestra Biblia en Éxodo 26, verso 1, verso 7 y verso 14. Como no vamos a estudiar todo el santuario, solamente eso, pues por eso les doy esos textos, ¿no? Éxodo 26, 1, 26, 7 y 26, 14, que son los que hablan del velo. Entonces, esta es la descripción que el mismo Creador le está dando a Moisés para que haga una réplica del santuario celestial. Eso es lo que dice Éxodo 26. Tal como ya hemos visto, es una representación del santuario que está ¿a dónde? Arriba. Pues bien, no sé ustedes si lo ven así, pero a mí me parece que tantos detalles, y por cierto, pequeños detalles, deben ser por algo bien importante para el Creador, para que se tomara el trabajo de explicarle a Moisés, para decirle que tenía que copiarlo exactamente. Entonces, colores, formas, cortinas, muebles, querubines, animales, personas, la ropa del sacerdote, qué iba primero, el orden de las fiestas, cada detalle de la fiesta. Todo eso debe llamarnos la atención a nosotros acerca de lo que el Padre quiere esconder detrás de esas figuras y que resulta relevante para nosotros entender. Así que vamos a fijarnos hoy por ahora en precisamente en ese velo que fue ordenado a Moisés a hacer de primorosa labor. No lo podía hacer cualquiera, ¿no? Tenía que hacerlo alguien, un artesano, alguien realmente capacitado para hacer ese trabajo, porque necesitaba que fuera un artesano quien tejiera, quien pintara, quien labrara ese velo que iba a dividir el santuario en dos. Entonces recuerden, no olviden esta premisa que es muy importante. La verdad
la verdad que Yeshua nos trajo es una verdad que no está ahí al alcance de todos. Eso que nos dijeron que el Evangelio era para todos y que el Padre le ofrecía a todos, eso es mentira. Ya lo hemos visto en multitud de escrituras. Y al contrario de eso, lo que vemos es un interés del Padre por codificar todo, esconder la verdad, y solamente a los que Él le quiera mostrar la verdad son los que van a descubrirla. Y este va a ser un caso de eso. Es un caso en el que tú, cuando termines de ver este video, vas a decir: wow, realmente la verdad estaba escondida aquí y yo no la había podido ver. Así que no es casualidad que estés viendo este video y que el Padre nos permita descubrir estas cosas, porque, como dijo Yeshua, Él dijo: la Torá habla es de mí. Pero vamos a ver qué tiene que decirnos, qué tiene que enseñarnos ese velo hecho de primorosa labor, ese velo que dividía el santuario en dos, el lugar santísimo del lugar santo. El santuario, vamos a describirlo para los que no sepan, era una carpa rectangular de 30 codos, más o menos unos 15 metros. Eso era lo que medía el santuario, 15 metros, pero así en rectángulo, ¿no? Y estaba hecho de diferentes cubiertas. A ver si me entienden con cubiertas. El techo, la cubierta, era hecha de diferentes materiales, pero eran de tela. ¿Me hago entender? No era un techo de tejas, sino era una cubierta de velos. Y la primera cubierta, la primera que iba, tenía querubines bordados ahí. Es decir, el primer techo que le ponían, estamos hablando de un rectángulo con paredes, y el primer techo era una tela que iba bordada con querubines por todo lado. Así que si alguien estaba adentro del santuario, si miraba para arriba, lo que iba a ver era que querubines por todo lado, ¿no? Pero llama la atención que este velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo tenía varias especificaciones que, como veremos más adelante, tienen grandes verdades del reino reveladas para nosotros. Entonces era un velo de lino, un lino fino, torcido, púrpura carmesí. Así es descrito en la Biblia, hecho de primorosa labor. Estuve investigando la palabra primorosa, de dónde la tradujeron, en ese Éxodo 26, y primorosa es belleza, es delicado, hecho, es algo que ha sido hecho con delicadeza. Y bueno, el lector desapercibido, que no está buscando nada, no está buscando a Yeshua en la Torá, pues sigue derecho, pero cada detalle esconde una verdad que para nosotros resulta muy importante. Un ejemplo son las varas. Por ejemplo, les voy a hablar de las varas con las que se cargaba el arca. Esas varas son muy llamativas porque se veían salir desde el lugar santo. ¿Me hago entender? Las varas con las que se cargaba el arca salían del lugar santo, del lugar santísimo, ¿no? Desde el lugar santo, es decir, que estaban en el lugar santísimo, pero se alcanzaban a ver desde el lugar santo. Espero que me entiendan, que me puedan comprender. El arca estaba en el lugar santísimo y habían unas varas, pero esas varas alcanzaban a llegar hasta el lugar santo. ¿Me hago entender? ¿Y cómo es que se veían si había un velo ahí atravesado? Bueno, esa sí es una buena pregunta. Porque entonces estaba perforado el velo. Bueno, puede ser. Lo cierto es que cada mueble, cada detalle, el lavacro, los panes de la proposición, el candelabro,
el altar del incienso, la misma arca del pacto, etcétera, etcétera. Todo está relacionado con el plan de salvación para el hombre y por supuesto con la obra redentora de Yeshua. Todo está relacionado con él. Lo que ocurría en el santuario, que es otro mundo, lo que sucedía ahí cada día, pues era una cosa impresionante. Bueno, si no resulto yo tan buen profesor, si no alcanzan a entenderme, pues busquen en Google una imagen del santuario, pero no del templo de Salomón, sino del santuario de Moisés, y ahí van a entender lo que les estoy diciendo. Entonces el santuario estaba lleno de figuras, de querubines, es decir, no solo las paredes, sino el techo, y el velo que dividía los dos compartimentos tenían figuras de querubes. Y si estas figuras estaban por todo lado, en el techo, en las paredes, en el velo que dividía los dos compartimentos, pues eso no es casualidad. Debe tener un propósito que es muy importante para nuestro Padre. No fue que a Moshe se le ocurrió bordarlas así, sino que fue por la orden expresa del Padre. Ahora, si la Torá decía, no harás ninguna figura de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ¿por qué el santuario tenía figuras? Figuras de querubines. Bueno, era el soberano, ¿no? Bien lo dice él. Ustedes no me van a decir a mí lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, en su soberanía, él no aplicó ese mandato para el santuario, porque evidentemente habían figuras allí. Evidentemente estaban las figuras celestiales de los querubes. Ya vamos a ver el propósito, ¿no? Ahora, en el lugar santo podían entrar por sorteo. Esto es muy importante entenderlo, por sorteo, los sacerdotes de las casas sacerdotales. No es que al santuario podía entrar cualquiera, no, ni siquiera cualquier sacerdote. Había un orden, había un calendario para ello, y cuando iba a nacer Yeshua, por ejemplo, el que estaba ministrando era el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Entonces, cuando baja Gabriel y le dice a Ana que va a tener un bebé, dice que se quedó mudo. Sí, pero él era un sacerdote. Pero al compartimiento llamado lugar santísimo, solamente un hombre del pueblo podía entrar. ¿Quién era? Pues el sumo sacerdote. Y si tenía pecados no confesados, pues moría adentro. Y solo podía entrar una vez al año, que era el día de Yom Kippur, el día de la expiación. En ese día era que se entraba a ese compartimiento llamado lugar santísimo. Solo que le ataban una cuerda al pie, por si se moría, pues si nadie podía entrar allá, pues pudieran jalarlo. Y también tenía campanitas para escucharlo si todavía se estaba moviendo. ¿Dónde había querubes? Pues como ya dijimos, en el techo, en las paredes y en el velo. ¿Dónde más? En el arca del testimonio, ¿cierto? Que era como una caja, un mueble con una caja. Dentro estaban los 10 mandamientos, las tablas que le fueron entregadas a Moshe. Bueno, la réplica, porque acuérdense que él las rompió y le tocó después llevarlas ante el Padre para que las escribiera otra vez. Pero ahí estaba eso, estaba la vara de Aarón y estaba algo de maná allí adentro. Pero encima de la cubierta de esa arca había 2 querubes que tocaban sus alas entre sí, ¿no? Bueno, eso está no voy a citar los textos porque nos demoramos mucho. Así que toda esa cantidad de figuras, cantidad de situaciones, cantidad de símbolos, tienen algo que decirnos respecto al plan de salvación.
Y cuando tú lees la Biblia sin tener esa percepción, esa mirada, esa perspectiva, te vas a aburrir de leerla, te vas a aburrir de pensar en ella. Entonces estamos tratando de entender por qué hay querubes en ese velo del santuario y qué es lo que nos quieren revelar a través de esa figura. Estamos armando el rompecabezas, pero lo primero que debemos entender es quiénes son los querubes o los querubines. Y para ello necesitamos investigar lo que dice Ezequiel capítulo 1 verso 5. Ezequiel ve 4 animales, y en algunas versiones son traducidos como seres vivientes. Pero ¿qué es lo que ve Ezequiel? Ustedes pueden ir al capítulo 1, al verso 5, y si van a la versión hebrea de esa escritura, dice que son animales. Esa es la palabra que usa, animales. Me gustaría invitarlos a buscar en internet cómo ve Ezequiel a los querubines. Y es interesante que allí aparecen unas figuras que a nosotros nos parecerían extrañísimas, porque son unos seres llenos de ojos. Pero bueno, aquí nos dice que hay 4 querubes con semejanza de animales. Por ejemplo, Ezequiel 10, 20 y 21 y 22, si no me equivoco, dice, eran querubines, pero siempre se les relaciona con animales. ¿Me están entendiendo? Y ahora vamos a ver cómo era su aspecto, ¿no? Porque eso es muy importante. ¿Cómo se veían? ¿Quiénes eran esos querubes? Entonces, uno era con cara de león, grábenselos, con cara de león, otro con cara de águila, otro con cara de becerro y otro con cara de hombre. Los 4 seres que rodean el trono del Eterno tienen semejanza ¿de qué? De animales. Eso es lo que estamos viendo. Así que, bueno, aquí nos resulta una pregunta como medio paradójica, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién fue primero? ¿Los animales de aquí de la tierra o esos animales que hay allá en la realidad celestial? Bueno, si aplicamos el concepto de que esto es la copia de lo que hay allá, por supuesto, los animales como el becerro, como el león, como el águila, son la copia de esos que ya existían allá. Es un buen descubrimiento. Ahora, el Padre hablaba de los seres humanos como si fueran animales. También es otro detalle, ¿no? De Herodes, por ejemplo, se dice que era como una zorra. A los fariseos les